este grupo de satánicos, por ejemplo, en Estados Unidos, al darse cuenta que en algunos estados no se estaba permitiendo legalizar el aborto, ellos decían, ok, si no podemos legalizar el aborto por la vía legal de esa forma, lo que vamos a decir es que vamos a crear una especie de rituales dentro de nuestra religión, y el ritual básicamente consiste en hacer el aborto. Entonces tratan de como de legalizarlo mediante una conducta religiosa. Se dice que él también contrajo un pacto con el diablo porque Dicen por ahí, dicen los rumores, supuestamente. Peso Pluma es uno de los que le vendió el alma al diablo. Anuel es otro que le vendió el alma al diablo. Porque son personas que no tienen absolutamente nada de talento vocal. tú no puedes creer en nada. En nada. Eso sí es 100% confirmado de que en Corea del Norte tú solo puedes creer en Jumping John. O sea, en ¿En quién? Conchinchon. En Conchinchon. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en un episodio más de Halloween en Disconformes Podcast. Hoy venimos con un tema bastante denso, un tema muy importante y que está, digamos que en la cotidianidad de todas las personas. Entonces, chatico, yo creo que empecemos de pronto con un juego, porque a este ente, a esta persona, a este ser, lo llaman de diferentes formas. Entonces comencemos con los nombres, a ver si la gente le puede atinar de quién vamos a hablar. Lo conocen como Satanás, Lucifer, Belcebú, el maligno, la bestia, el príncipe de las el tinieblas, anticristo, el ángel caído, el 666, el adversario, el ñañiras, el tentador, Mefistópeles, el padre de las mentiras, Shaitan, el señor de las moscas, el mandingas, el dragón, el patas de cabra, el rey del infierno, el coco. el demonio. Bueno, yo creo que ahí ya con eso le estamos dando pistas que vamos a hablar en este episodio sobre el diablo. Vamos a hablar sobre el diablo, demonios, todo lo que hay alrededor de ese concepto del diablo, del infierno, pactos con el demonio, sobre cómo se ha inculcado en la cultura a través de la religión sobre el diablo, y pues todas las creencias que hay en estos momentos sobre este tema. Sean todos bienvenidos, chatico. ¿Estás listo y preparado? Bueno, buen día para todos. Bienvenidos acá a Disconformes Podcast y arrancamos. Bueno, yo creo que lo primero que hay que empezar, chato, y haciendo la investigación, fue el tema de dónde pues nace este concepto del infierno y del diablo como tal. Y básicamente dice que el concepto del diablo viene del griego diablo, y era que básicamente las culturas muy muy antiguas, pues ellos empezaron a explorar más bien unas respuestas, querían tener respuestas a algunas cosas. Habían unas situaciones que de pronto se les presentaban a ellos que eran negativas en su diario de vivir. Por ejemplo, que la comida se les pudriera, eso era algo negativo. Que de pronto lloviera mucho y el lugar donde se acentuaban pues quedaba inundado y no podían vivir ahí, pues eso era algo negativo para ellos. Y digamos que a todos estos tipos de acontecimientos, pues a la falta de cultura que había en ese momento y de educación, pues aducían que esto era como consecuencia de algo mal que ellos habían hecho, o como un castigo de un ser. Pero en su momento decían, si existe un Dios que nos quiere y nos ama, Él no va a permitir que eso pase. Pero entonces, como hay un Dios para lo bueno, puede existir un Dios para lo malo. Y de ahí es de donde nace este concepto de la maldad, el concepto de un Dios que les mortifica la vida, o que los castiga más bien por haber hecho actos indebidos. Y digamos que hay una evolución a través de los años, a partir de cada una de las culturas, y de cómo pues se fueron mezclando los dioses y todo eso, hasta que pues se llegó al cristianismo que conocemos hoy en día. Y pues se crea todo este concepto de diablo y del infierno como el sitio donde se va a ir a juzgar a las personas pues, que no se han comportado bien en su vida terrenal. Chatico, tú vienes con unos casos de gente que dice que se le ha vendido el alma al diablo. Primero, ¿tú crees que se le puede vender el alma al diablo? Uf, eso es una cosa que se ha venido implementando sobre todo en las películas en Hollywood, de que las personas le venden el alma al diablo. Y también esto le doy una introducción porque también se ha alimentado por ciertas habilidades a la hora de
de expresar, digamos, en estos dos casos que te vengo a contar, de la música, donde uno de estos casos es el del señor Robert Johnson, un influyente músico de blues estadounidense en la década de 1930. Esta leyenda nace porque él era un o sea, su influencia en la guitarra fue muy grande, sobre todo en el blues, de cual se dijo que él tuvo un pacto con el diablo. Esto fue en un cruce en Mississippi, donde él le ofreció el alma al diablo para tener unas habilidades únicas a la hora de tocar guitarra. Esto también alimentó más la leyenda, ya que el hombre falleció joven, a los 27 años. Y ustedes, muchos han escuchado ese tema de que muchos músicos mueren a los 27 años. Bueno, él es uno de las leyendas, de las personas que alimenta esto, de que muchas, del club de los 27, si no estoy mal, Sí, sí, ya lo que habíamos comentado acá anteriormente. ellos venden el alma al diablo. Bueno, y Pero mira, también ¿sabes por qué aducieron el tema de que le había vendido el alma al diablo? Porque según la leyenda dicen que el man antes de, digamos, de haberse tomado como ese viaje solo y haberse encontrado en esa carretera, en ese cruce, el man era muy malo tocando guitarra y que el man había intentado surgir o tener una carrera en el blues y el man no le daba, o sea, el talento del man no le daba. Y mágicamente, después del viaje, el man es súper no, virtuoso. exacto, y resulta que es que el man no era nadie, o sea, él no era conocido ni nada, y resultó ser un prodigio de la música, salió y todo el mundo por eso, esa leyenda se alimenta tan bravo hasta el día de hoy. Y Ujú. el otro es Niccolo Pagani, un famoso violinista del siglo XIX, un violinista italiano también un prodigio en el violín. Se dice que él también contrajo un pacto con el diablo porque uno, a la hora de tocar el violín, surgían cosas inexplicables que de pronto estaba en el escenario y detrás la sombra de él se veía muy grande, muy satánica y su aspecto era una persona alta, delgada y muy blanco. Ujú. Entonces esto alimentó más la figura de que él era un, un violinista que le entregó el alma al diablo y que también en la forma de tocar, él hacía cosas que eran inhumanas, que eran absurdamente inhumanas, que, que hasta ahora no se habrían podido copiar. Entonces, estas dos leyendas o sea, hacen o encaminan mucho al tema de que muchos artistas venden el alma al diablo, ya sea para tener buenas habilidades o para que tener una fama muy grande en lo que ellos se desarrollan. ¿Tú qué piensas de esto, Jerry? Bueno, el tema de Giuseppe Tartini es súper conocido, súper famoso. Hay diferentes versiones de cómo él o en qué momento él le vendió el alma al diablo. Una de las más sonadas es que cuando él estaba durmiendo, él se encontró con el diablo en el sueño. Y el diablo le ofreció en ese momento el pacto de que le diera el alma y pues que le daba toda esa capacidad artística que él no tenía para ese entonces. Y mientras que él dormía, el diablo le mostró cómo se tocaba verdaderamente el violín y hizo una canción. Cuando se despertó Giuseppe, él cogió su violín e interpretó la misma canción de principio a fin, como si él se la supiera. Y esa canción es llamada El Trino del Diablo. Dicen que esa sonata en violín es de las más complejas que existen hasta hoy en día para realizar por un solista en violín. Y pues que el grado de complejidad para ese momento era algo que dejó boquiabierto a todo el mundo. Y a eso se le aducía el tema de la venta del alma de él. Esta historia, Chato, es muy conocida. Hay canciones de rock y metal que hablan de esa historia. Y te decía antes de que empezáramos el podcast, para los fanáticos de Futurama, acuérdense que el diablo de Futurama tocaba el violín. Y es una referencia a esta historia del diablo en específico. Sí,
es correcto. Entonces es muy conocida. Los casos en los que se han presentado que dicen que la gente le ha vendido el alma al diablo, no solamente son estos dos casos que son bastante antiguos, hay casos nuevos, leí, dicen por ahí, dicen los rumores, supuestamente. Peso Pluma es uno de los que le vendió el alma al diablo. Anuel es otro que le vendió el alma al diablo. Porque son personas que no tienen absolutamente nada de talento vocal, ¿sí? Para coger tanta cantidad de seguidores por una música que producen. Entonces decían, o sea, este man salió de la nada y se volvió una super mega estrella con un tono de voz que tampoco es que sea tan llamativo y tan artístico como lo hizo. Uy, pero el diablo los tumbó. ¿Por qué? Porque digamos al señor Piccolo y a don y a ay se me fue el nombre Y a y Giuseppe. al señor Robert Johnson eh, les otorgó un talento muy bueno tanto en la guitarra como en el violín, pero es que Anuel y Peso Pluma talento sí solo se refleja en la fama Te voy porque, a dar porque otro ejemplo que encontré por ahí, Lady Gaga. Dicen también que Lady Gaga es una de las que le ha vendido el alma al diablo y que no sé si tú te acuerdas, Chato, en el momento en que empezó Lady Gaga pues a volverse famosa, los atuendos que ella usaba y la gesticulación o los movimientos que hacía eran muy llamativos y decían, esta vieja tiene algún tipo de pacto con el diablo. sí, Lady Gaga sí era muy extravagante, Ujú. pero por lo menos ella no la tumbó el diablo porque sí, sí tiene talento, tiene una buena voz, pero lo que te digo, a él y Peso Pluma les vieron la cara de vos. Pues ahí te cuento de casos que dicen que hay. Eh, Adicional a esto, pues hay una infinidad de historias que yo lo llamaría, algunas son fábulas, algunas son mitos de apariciones del diablo a la gente. Te cuento una historia, por ejemplo, en Chile, yo lo llamo que es más como una fábula, se dice que un hombre le quiso vender el alma al diablo a cambio de pues riqueza, poder, lo mismo de siempre, lo que saben todas las películas. Y básicamente lo que cuando ellos firmaron el contrato, lo que hizo esta persona fue poner como no vengas hoy o sea, hoy no vengas como a recoger mi alma, ven mañana. O sea, no recojas mi alma hoy, ven mañana. Con eso yo tengo todo el día para disfrutar pues las cosas que tú me has dado. El diablo aceptó, volvió al siguiente día por su alma, pero él le mostró el contrato y decía que lo dejara disfrutar hoy y que viniera mañana. Y así pasaron días, semanas, meses y años y el diablo nunca pudo tomar su alma hasta que esta persona muriera. Entonces la fábula era que una persona podría llegar a ser más inteligente que el diablo dependiendo de cómo hiciera el contrato. Algo que es muy Sí, parecido, que uno lo ve de pronto en Harry Potter con el tema de la capa de invisibilidad, que la muerte nunca lo va a alcanzar si tienes cómo burlarte de ella. Entonces, yo creo que hay muchos relatos, mucha fábula, mitos, tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo, donde tratan de buscar una explicación a algo y lo aducen al diablo. Eso es obra del diablo. Específicamente si lo que pasó no fue tan bueno. Bueno, Jerry, a todo esto que tú y yo mencionamos del tema de que las personas le venden el alma al diablo, Mm, también hay personas que adoran al diablo, o sea, que tienen culto sobre el diablo. Ya lo hablamos en capítulos anteriores, donde hablábamos sobre el satanismo en la música, hablábamos en mensajes subliminales. Entonces, acá me quiero referir en si has escuchado del satanismo como tal, del concepto donde hay una iglesia, como no sé cómo decirlo, si culto o iglesia del satanismo. O sea, hay gente que se dedica al satanismo. sí. Digamos que ahí yo lo quisiera dividir en dos partes. O sea, hay un concepto antiguo y un concepto nuevo. El concepto antiguo que se tenía por satanismo es aquella persona que adoraba a Satán y que le gustaba la música así extravagante y que no le gustaba ir a misa y todo el tema antirreligioso lo llamaban satánicos y hacían rituales con niños y le sacaban la sangre y mataban cabras. Esa es como una ideología de un satanismo antiguo, ¿sí? De Sí, los 80s, de los 90s. Pero hoy en día ya existen grupos sociales
que se identifican como satánicos o que su creencia religiosa es profesada a través del satanismo, tienen personería jurídica en algunos países, o sea que son como cualquier otra religión, tienen sus sitios para ir a hacer sus alabanzas o sus adoraciones o sus cosas. Y dentro de esos nuevos grupos leía yo que hay como dos vertientes. Unas que son igual que nosotros los que pertenecemos como al catolicismo, los ateos y los no ateos, o sea, los creyentes y los no creyentes. Entonces hay unos que Sí, son creyentes a que existe una entidad suprema que sería el diablo, existirían unos ángeles caídos, existirían unos demonios a los cuales hay que brindarles unas reverencias y unas pleitesías, como se hace en el cristianismo con los ángeles, arcángeles, santos y etcétera, etcétera. Pero hay unos que no creen en eso, sino que ven el satanismo es más como una forma de rebelarse al sistema, una forma de ir en contra a las corrientes que hay hoy en día. Ejemplo, en Estados Unidos el grupo de satánicos hicieron algo que se llama como, traducido en español, es como, está la Comic Con, que es para cómics, ellos hicieron como Satanicon, algo así se llama, traducido en español, para que entiendan. La hicieron en Chicago en el año pasado. ¿Y por qué la hicieron en Chicago? Porque básicamente la alcaldesa de Chicago es súper católica o súper creyente y utiliza mucho de su speech político, mucho de su habla político manipulando la religión. Es que Dios, es que esto lo vamos a hacer por la familia, porque es que así lo dice la iglesia, porque así lo dice la Biblia. Y ellos están en contra de eso y no lo ven así, o sea, tienen que separar una cosa que es política y otra cosa es religión. Entonces, para sacarle el mal genio, hicieron esta comunidad grandísima y se fueron todos a un hotel en Chicago, que fue en el Marriott. Para las personas que no sepan, el dueño del Marriott creo que es un, ¿cómo es que se llama estos? Los de Israel. Eh, judío. Creo que es un judío o un mormón, uno de los dos, no recuerdo, o es mormón o es judío. Y estaban los satánicos metidos dentro de su hotel. El man obviamente no va a saber qué estaba pasando en su hotel, pero allá estaban metidos celebrando y adorando a Satanás. Le preguntaron a la alcaldesa, oiga, ¿usted cómo permite que esas cosas pasen en su ciudad de Chicago? Y ella dijo, yo no sé qué pasó, yo ese fin de semana no estaba en la ciudad. Lo hicieron a mis espaldas, como todo político. Sí. Entonces, pues eso es como la vertiente del satanismo hoy en día. O sea, mucha Oiga, gente ya... Jerry, pero venga, yo le hago un paréntesis ahí. Cuénteme. O sea, ya que tú le metes el tema de la política, en campaña los políticos son de todas las religiones, si no te has dado cuenta. Inclusive, yo me acuerdo que, es que yo no, no me acuerdo el nombre, Duque, el expresidente de Colombia, Ujú. siempre en sus campañas y en todo lo que decía atraía mucho el tema de Dios y la familia. Sí. Pero yo no sé si el hombre es católico o judío, pero creo que va por la parte judía, pero siempre como que hubo ese engaño de que en Colombia la mayoría son católicos y él trató de pasarse como católico y resulta que él es judío, haciéndose como Eso pasar es, disimuladamente sí, por es hacer católico. lobby para comprar votos. Yo lo veo de esa forma. Pero la gente cae en eso, cae Lamentablemente muchas personas, comencemos que los votantes tienen que ser mayores de 18. Entonces, de ese número posible que pueda votar, la mitad van a ser personas que están pasando los 40 a 45 años, o sea que son personas vieja escuela. La gran mayoría diría yo que son creyentes, ¿sí? Y que tienen una idea de gobierno, una idea de cómo manejar la sociedad en base de unos principios, unas virtudes que están encaminadas con base a su religión. Entonces para ellos el tema del aborto no es bueno, para ellos el tema de que las familias se separen no es bueno, posiblemente el tema para la protección de los niños es fundamental, o sea, ponen muchos temas arraigados a las creencias religiosas que ellos tienen. No digo que no esté mal, pero hay cositas que a mi punto de vista pues hay que distinguir. Por ejemplo, les voy a soltar un dato. Este grupo de satánicos, por ejemplo, en Estados Unidos, al darse cuenta que en algunos estados no se estaba permitiendo legalizar el aborto, ellos decían, ok, si no podemos legalizar el aborto por la vía legal de esa forma, lo que vamos a decir es que vamos a crear
una especie de rituales dentro de nuestra religión, y el ritual básicamente consiste en hacer el aborto. Entonces tratan de como de legalizarlo mediante una conducta religiosa, poder practicar el aborto. Entonces, lo que yo te decía, ya hoy en día se ven más como un grupo antisistema que como un grupo que van y adoran a Satanás y que toca sacrificar gatos negros y a las 3 de la mañana hacer un rito. Yo creo que todo eso es parte del misticismo que hay detrás sobre esos grupos como tal de años 80, años 90 hasta 2000, creería yo. Pues me dejas sorprendido con lo que nos cuentas, porque bueno, pues yo me quedé con lo antiguo, lo que tú decías, el misticismo de los años 90 del satanismo, al moderno, que el moderno sí pues se ve que es como una protesta social ante todo lo político y religioso que hay en este mundo. Ujú. Porque me imagino que debe ser una protesta general, porque yo creo que es gente que miró lo católico, lo judío, lo musulmán, todo, y ven que básicamente todo se rige por algunas reglas que a ellos no les parece, y me imagino que ellos dirán, no, pero es que eso es como un sistema que nos pone a todos como si fuéramos unos robots y nosotros queremos saber, pero pues lo que tú nos cuentas del aborto y eso, pues me parece que ellos buscan como unas maneras de excusarse para hacer unas Sí, cosas. buscar otra vía. O sea, usted no me lo permite legalmente, pero usted permite que hayan conductas por cada una de las religiones. Bueno, nosotros tenemos este ritual, es básicamente el aborto, pero es un ritual de nuestra conducta, de algo que nosotros creemos. Y no me pueden llegar ustedes a decir que no puedo hacer eso, porque iría en contra de mis derechos fundamentales y bla, bla, bla. Pero mira este caso, Chatico, y quiero saber tu opinión. Tanto en Colombia como en Estados Unidos pasó muy similar. Colombia es un país laico, por ende se supone que no existe una religión como tal que se imponga ante otras. Sin embargo, en sitios de públicos o donde está el gobierno, habían crucifijos, por ejemplo en las altas cortes. Se deberían Sí. tener crucifijos en las altas cortes, en la presidencia, en la alcaldía o en cualquier otro sitio que sea del gobierno. No porque somos un país laico, ¿no? Y Porque es... somos un país de diferente, o sea, que es de libre expresión, o sea, de libre culto. Tú Ujú. puedes creer en lo que tú quieras. Que seamos mayoría eh, católicos es diferente. El tema es que, digamos que algo así fue la pelea, la demanda que se puso en algún momento llegó a la corte y lo que dijo la corte, y ese razonamiento yo lo digo es porque los que votaron en su momento y los que juzgaron en su momento eran personas viejas y creyentes. Y dijeron que es que, entendemos que somos un país laico, pero es que un crucifijo ahí hace parte ya es de la costumbre. Entonces, como ya estamos acostumbrados, déjenlo ahí. No, eso no tiene por qué ser así. En Estados Unidos tuvieron el problema porque cuando se reunían en el gobierno, algunas veces hacían oraciones antes de empezar a debatir. Entonces los satánicos dijeron, ¿y por qué vamos a hacer una oración a un Dios que no creemos? Pues déjenos hacer nuestra oración a nuestro Dios satánico. Entonces en ese caso iban a hacer una oración a Satanás y en el gobierno se dijeron que no, que cómo era eso posible, que no sé qué, y hubo una pelea ahí grandísima por el tema de que unas religiones sí y otras religiones no. ¿Sí? Sí. Y si Pues eso mira, pasa mira, si eso pasa en el mundo cristiano, imagínate cómo pasará en el mundo islámico, donde se hable del tema. no, pues terrible. Pero es que ahí sí hay una diferencia. ¿Cuál? Porque los países islámicos sí son netamente islámicos. O sea, me refiero como a Arabia Saudita, como ellos como que el libre culto no existe. Pero si tú vas como a Turquía, si hay una parte que es de islámica, o cristianos y creo que es otro Bueno, judíos, ¿no? ahí yo discrepo. O sea, sí hay países donde hay una mayor variedad, pero en los países que son casi que totalitarios musulmanes, sí existen iglesias católicas. En Irán hay iglesias católicas. O sea, hay de pronto una gran mayoría, como tú dices. A lo que yo me refiero es que, por ejemplo, digamos, la permisividad que nosotros permitimos en Occidente
a las personas a hablar del satanismo, de estos temas, o infundirse en creer yo no creo que eso se pueda dar en un país que sea netamente musulmán. O sea, no me imagino creando una iglesia satánica en Irak. Pero es que ahí yo no sé cómo sea el tema en esos países, la verdad. Nos tocaría Si indagar. realmente haya una cosa de un libre culto o sea impuesto. Porque digamos, un Mm. ejemplo muy claro es en Corea del Norte. Tú no puedes creer en nada, en nada. Eso sí es 100% confirmado de que en Corea del Norte tú solo puedes creer en Jumping John. O sea, en ¿En quién? Conchinchón, en Conchinchón, el líder supremo. Allá tú no puedes, allá se dice que si tú traes una Biblia, si traes algo de libre culto, tú vas preso, tú vas para la cárcel. Allá tú solo puedes creer en el líder supremo. Sí, no, yo Incluso, te entiendo la idea. Y por ejemplo, hay países como Bangladesh, hasta Pakistán, son países donde han habido multiculturalismo y por ende han habido muchas religiones. Hay personas católicas, musulmanes, hinduistas, pero hay unas que intentan ponerse por encima del resto y han habido conflictos internos en esos países por esos temas que los hay todavía. Lo mismo en China para sacar a las personas que son musulmanas, no los quieren, ¿sí? Y es una pelea constante. Pero es que el tema del satanismo como tal en Oriente yo no lo he escuchado. O sea, no, cero, cero. ima- imagínate, hay cuántas religiones por allá y que llegue una que diga, no, es que nosotros somos los creyentes del mal, por decirlo así. De Mm. todo, o sea, porque todas las religiones buscan es adorar a la deidad, al Dios supremo, pero con la bondad, con la cosa que es lo bueno, atraer la espiritualidad, atraer una paz interior, pero ¿cómo les vas a decir a ellos que, ay, voy a llegar y voy a hacer mi culto, mi iglesia, lo esto, pero todo va con base a que yo voy a lo malo? O sea, eso Sí, eso es ahí complejo. lo deja locos. Ahorita estamos hablando de que, inclusive, hace un poco en Colombia había una iglesia de Satanás. Sí, creo que quedaba en Manizales o en Pereira, por el lado del eje cafetero. Es que en Cali. Bueno, sí, Creo que era creo por el eje por. cafetero. Y esa iglesia fue controversial y como que no los dejaron operar y les tocó debajo de cuerda, por decirlo así, No, pero creo que al parroquialmente. final sí los dejaron. O sea, sí hubo una pelea grandísima. Obviamente todas las vecinas católicas de 60 años fueron allá a golpear a la puerta y a pelear para que cerraran el sitio. Pero si mal no estoy, creo que la iglesia la dejaron por libertad de cultos, básicamente. O sea, Pero es algo controversial, sí digamos, es y yo, complejo. yo digamos, yo soy católico y me cuesta como ir con esa corriente del mal porque pues, pero entonces ahí va la cosa, ellos a quién le hacen el mal. Bueno, pero entonces ahí va la pregunta, lo que yo decía antes, o sea, como que tienen una división entre ellos mismos también, o sea, entre los que creen en el tema de adorar y hacer cosas malas, como los que creen ese es en un tema antisistema. Y con muchas cosas antisistema, por lo menos yo me identifico. Para mí el tema de religión y política tienen que estar completamente separados, completamente, o sea, no puede haber un político dando un speech con base en un tema religioso o escudándose con la religión. ¿Y cuántos Pero la políticos no hay mayoría, con eso? todos, Ah, es que, y entonces, yo también estoy de acuerdo, yo soy católico y creyente en Dios, pero yo digo, es que eso no debería ser nada. ¿Sabe por qué? Porque manipulan a la gente con la información, manipulan a la gente con eso de las iglesias. entonces, lo que toca es que haya más divulgación, que se conozca más qué es lo que quieren, qué es lo que hacen, qué es lo que esto, y no tildarlos a decir, no, es que son satánicos, no queremos ni siquiera saber de ellos, porque, o sea, no, abramos, escuchemos, miremos, y ya después sí se puede como que sentar uno a tener un juzgamiento sobre ellos, pero Entonces sí. ahí va la pregunta, Jerry, póngale cuidado. Si ellos son eh, creyentes en el diablo, adoran al diablo, pero ellos no se meten con nadie, no hacen solamente en su peo, en su mundo, no roban a nadie, no le hacen ningún mal a nadie, ¿sí me entienden? Mm. Y los que sí creen en una religión,
que creen, que se supone que tienen unas bases de no robar, no Ujú. mentir, y ellos sí hacen el mal. Sobre todo, digamos, un político que en una campaña, vuelvo y lo digo, se mete con la religión y yo soy el más creyente y resulta que cuando está en el poder se robó hasta las medias del perro que le cuida la oficina. No, es que es Entonces, la... entonces ahí me dirán, es moralidad, pero es que también las bases de la religión es que tú tienes que hacer el bien y no hacer el mal. Sí, no, lo que te digo, es complejo y igual, ¿por qué podría usted aceptar, tú siendo católico, por qué aceptarías que una persona esté adorando a Alá o que esté adorando a Buda o esté adorando al que se sea y no a Satán? ¿Cuál es la diferencia? Porque es que en sí ninguno de ellos está creyendo en tu Dios, que sería tu Dios, no el de ellos. O sea, Esas son preguntas que les invito a todos los que nos están escuchando que dejen en sus comentarios qué piensan de este tema tan controversial, de que nos deja pensando a todos como que son de esas preguntas difíciles de contestar. ujú, ¿en qué seguimos? También quería preguntarte, ¿cómo tú crees que hay mucha influencia de temas satánicos en la música, en las películas, en diversos medios? Es que es complejo, es que es mucho tema. O sea, nos podemos quedar acá con unos 3 capítulos. Ya hablamos antes de mensajes subliminales que habían en los dibujos animados o en la música y pues que adoraban o incentivaban a la gente a adorar al diablo, ¿sí? Pero es evidente que ese, ese relato del diablo, ese relato del infierno, ese relato en el que nosotros vamos a tener que pagar nuestras culpas, nuestros pecados en un futuro y por la eternidad, porque va a ser por la eternidad, pues está en todo lado, en la música, está en el arte, está en la pintura, está en todo. Película, reflexión, para que todo el mundo vaya y la mire ya mismo. Netflix, no es una película, es una serie. Serie se llama The God Place. ¿Ya la has visto? Creo que se llama el lugar bueno en español, pero en inglés es The God Place. No, no, no he visto la Es verdad. básicamente, sin hacer mucho spoiler, la gente murió y despertó y están en el paraíso y viven ya en el paraíso y empiezan a tener el día a día cómo es vivir en el paraíso. Pero a medida que van pasando los capítulos, ese paraíso ya no es tan paraíso. Y empiezan ellos a pensar, ¿es realmente esto el paraíso o estamos en el infierno? Porque hay muchas cosas que no cuadran. Y entonces cambian como la perspectiva del día a día y ven lo que pasa reiterativamente y es, ok, pero es que esto no me gusta a mí. O sea, acá me gusta, pero a mí no me gustaba eso antes. O sea, ¿será que de verdad estoy en muy, muy buena esa serie? Se la recomiendo. Es del año 2016, 2017. The God Place está en Netflix. Buenísima. También hay películas. El Exorcista creo que es como la más sonora del año 73. Está La Bruja, está El Fausto, La Profecía, La Noche del Demonio, La Semilla del Diablo. O sea, hay infinidad de películas de horror relacionadas con el diablo, con invocación del diablo, con la llegada del anticristo, con la llegada del hijo del diablo. Cuando hicimos, de hecho, Chato, al inicio la jugarreta de nombres, muchos de ellos, cuando ya uno entra en detalle a mirar, no son lo mismo. No es lo mismo Lucifer que Belcebú. Son dos demonios diferentes. Pero todos tenemos la concepción de que todos es el diablo. Pues yo creo que presencias negativas se presentan en todas las formas, ¿no? Sí. Pregunta antes de irnos a las preguntitas de TikTok, chatico. Sí. Y esa es una pregunta casi que católica. Se supone, párele horas, se supone que Lucifer es un ángel que estaba con Dios y era el más guapo, era el ser de luz, por eso Lucifer. Se rebeló ante los poderes de Dios porque estaba en desacuerdo en algunas cosas y se convierte en un ángel caído o que está cayendo, dependiendo como en la interpretación. Junto a él bajaron otros ángeles, entre ellos estaba Belzebú y están otros más, y cada uno dentro del infierno, dentro de cada uno crea una esfera en el infierno y se encarga cada uno de la gula o de cada uno de incentivar esos pecados en las personas, ¿verdad?
pero hay como una Sí. especie de trinidad también en el infierno. Pregunta técnico-táctica. ¿Por qué Jesús no, por qué Dios en su omnipotencia y en su todo posible y todo lo puede hacer y esto, por qué nunca acabó con el diablo? ¿Por qué nunca acabó con el demonio? ¿Por qué no acabó con el infierno? ¿Por qué no acabó con la maldad? ¿Por qué cuando mandaron a Lucifer abajo a los caídos no lo mataron? ¿Por qué no lo extinguieron? ¿Qué pasó? Yo me iría por el tema de que Dios se dio cuenta que tiene que existir el bien y el mal, Ujú, y que no todo puede ser el bien y que no todo todo puede ser perfecto. ujú, Él en su creación, que la obra somos nosotros, el mundo, como lo conocemos ahora. De pronto lleguen los extraterrestres y nos cambien todo, pero eso ya es otra cosa, otro tema, otra parte. Pero en su infinita gracia, él es consciente de que no puede presentar ante las personas que todo es perfecto y es lindo, sino que existe el mal, y ese mal tendría unas consecuencias. Y ya que se presentó el caso de Lucifer y el ángel que cayó a los que se puso en contra de Dios, pues él como que cogió y aprovechó y dijo, bueno, entonces este man que se encargue del mal. ujú. Esa es una pregunta que se ha hecho por cientos de miles de años, por lo menos en los últimos 2000 años, desde la existencia de Jesucristo. Muchos han preguntado si es el Hijo de Dios, por qué pasó esto, esto, esto y esto. La Biblia no es que dé muchas respuestas de acuerdo a lo que yo encontré. Han habido interpretaciones muy cercanas a las que estás diciendo. Lo primero es el libre albedrío. Es que la Dios, respuesta es difícil, la respuesta exacto, es es muy compleja. Pero quiero como completa. encaminarla a lo que tú estás diciendo, que básicamente los ángeles también tenían libre albedrío. Ellos podían escoger si creer o no creer, si amar o no amar a Dios. Y si él llegaba a involucrarse en ese libre albedrío, donde si usted no me ama, si usted no me quiere, si usted no me sigue, ¿cuál es la consecuencia? Que lo voy a matar. ¿Qué tipo de Dios es ese? Eso es una de las interpretaciones que le dan. Y adicionalmente a eso, dice, dentro de alguno de los puntos del Apocalipsis, que básicamente Dios no los mató porque Él no los puede matar sin saber una razón del por qué, sin hacer un juicio. Y eso lo entrelazan con el día del juicio final. Porque el día del juicio final es el día en el que todos vamos a pasar a rendir cuentas a Dios, entre ellos los ángeles caídos. Y que en ese momento es cuando Él decidirá si el mal debería continuar o no. Pero como el día del juicio no ha llegado, pues por ende todavía siguen vivos. Y por eso es que no matan al diablo. Palabras más, palabras menos. Amén. Bueno, entonces el diablo es malo y nos corrompe. Rompe, desde niño no sabía en este caso. ¿Qué piensas de eso, Jerry? El diablo no es tan malo y sí nos corrompe. El diablo colorado, diría la canción. Ujú. Y sabiendo que hay el bien, también existe el mal. Yo diría eso, no hay nada que hacer. ¿Crees que el diablo se le mete a las personas? El- es difícil para mí creer que el diablo entre y como que se le posesione ante una persona. Han habido casos y lo que yo conté, la historia que yo conté anterior sobre el caso del exorcismo, pues me hace creer un poco en de que podría pasar, de que de pronto algún espíritu o algún ente se le meta a una persona y pueda que pase. Eh, entonces yo creería que sí, sí puede que pase. Yo pienso que el ser humano por naturaleza es malo. Cuando ves un exorcismo por la televisión, ¿tú piensas que es real o no? Hay muchos que no, o sea, hay muchos que son muy de ficción. Yo creo que el tema de casos como tal no están televisados, no están reportados,
porque esa nacen de la espontaneidad, no es que la gente vaya con una cámara encima a mirar y a grabar cuando han sucedido estos casos. Por ende, muchos se me hacen que son más como para llamar la atención y pues conseguir audiencia. Bueno, ¿le venderías el alma al diablo? En este momento no, pero yo creo que si yo estuviera en una situación de mayor dificultad en la vida, tanto emocional como económica, yo creería que sí. Uy, se iría por esa parte. En ese momento no, o sea, tengo ciertas comodidades que me permiten tener una vida adecuada y digna. Ok. Pero si yo estuviera en otras circunstancias, como la puede estar viviendo miles de personas en otras partes del mundo, yo creo que sí. Yo la verdad bajo ninguna circunstancia lo haría, Ok. pero no, no me da para eso. Ni siquiera, o sea, yo no creo ni siquiera en el diablo como para decir que voy a venderle el alma. Nah, esos son unos inventos. Bueno, Oiga, si no hay capítulo la otra semana, la gente ya sabe es porque el diablo vino y me visitó acá en la puerta. ¿cómo te imaginas el infierno? Bueno, el infierno, es que el infierno hay muchas dramatizaciones del infierno. Está la de Dante, que es como la más conocida. Mucha gente se imagina el infierno porque lo asocia a películas de cómo lo han mostrado, ¿sí? Personas que no son tan cercanas a lo audiovisual, de pronto a través de libros o de la Biblia, se han creado una idea del infierno. Para mí, yo creo que la clásica son cavernas hacia el centro, o sea, como hacia el centro de la tierra, hacia abajo, fuego por todo lado, demonios por todo lado, almas, eh, muy parecido a lo de Futurama. Vuelvo, es que esa serie es fenomenal respecto al tema del diablo y todo lo que lo rodea. Y a medida en la que usted va bajando, pues más duros son los castigos para las personas, que de hecho están en los círculos de Dante. A medida que tú vayas bajando más o te vayas entrando más hacia el centro, que es donde va a estar Lucifer y los demás demonios principales, eh, pues es la gente que tiene que tener un castigo mayor que los otros. Así lo pienso yo. Sí, yo me voy como por el lado de que siempre se ha pintado que el fuego, que castigos para las personas, donde se vive cualquier clase de excesos. Yo pienso que ese sería como el infierno. ¿Y tú crees que el diablo es como lo pintan, como lo muestran? Pues ya lo decía el papá de Betty la Fea, el diablo es puerco. Y aparece de diferentes formas. Mucha gente dice que el diablo muchas veces se viste de mujer, pero porque es que en la mujer el hombre encuentra muchas debilidades y esas debilidades conllevan a que el hombre tome malas decisiones y piensan de que tomó las malas decisiones fue por ella, pero no, tomó las malas decisiones porque es que usted es imbécil y no sabe racionar frente a una persona que le parece atractiva. Entonces no es que el diablo se haya disfrazado de mujer, es que usted no raciona bien en momentos específicos. Entonces no creo que el diablo se vista como ay, de cualquier forma. Entonces no, me apareció una cabra acá y era el diablo, o me apareció un gato y era el diablo. No, no lo creo tanto así. Es más, está como más Yo, impulsado al tema de justificar las malas decisiones de la gente. yo no me imagino como un ser con cachos y así con cola y eso, ¿no? Sino un ser como una persona y que trata de inducir a la gente a hacer el mal. Mm, Y como tú dices, si no eres razonable, pues siempre vas a caer a hacer el mal. Entonces, exacto. pues sí. Y antes, vea, por ejemplo, Y bueno, antes se pensaba que el diablo, lo que ya hablábamos antes, el diablo le ofrecía contratos o les ofrecía una vida mejor a los artistas, pero nos dimos cuenta que no era el diablo, sino era Pete Diddy, el que les ofrecía una vida mejor a cambio de otras cosas que no era el alma. bueno, vea Entonces, cómo ¿será Pete se les Diddy el diablo? pues vea cómo se les presentó el diablo para dañarles un poco la vida. Ujú, O se las mejoró. y ya. Bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. El tema sobre el diablo y el infierno es supremamente extenso. Yo creo que podríamos hablar mucho más adelante, un segundo capítulo más adentro sobre
los tipos de demonios, los tipos de cómo se maneja el infierno de acuerdo a la Biblia y bueno, más cosas. Esto se nos hizo que fue un tema bastante interesante de hablar. Eh, Y bueno, para bueno, para para esta época Halloween. del año, Ujú, eh, es una época misteriosa y que trae su místico. ujú. Y ya, para concluir, básicamente el tema del dato disconforme que traíamos el día de hoy con el chato es, estamos en fechas FIFAs esta semana. Es decir, que muchos jugadores de fútbol dejan sus clubes para ir a representar a sus países. Sin embargo, por la carga deportiva que tienen hoy en día los jugadores y el exceso de partidos, han habido jugadores que aparentemente se han inventado lesiones o que les tienen unas pequeñas fallas físicas y pues que no pueden ir a representar sus aficiones. ¿Creerías tú, Chato, que está bien de que yo me excuse o que me invente que me duele el tobillo, que me duele la cadera, que me duele algo para no ir a representar mi selección y en cambio tratar de tener 2 semanas de descanso para rendir en mi club? ¿O te parece bien lo que están haciendo o mal? ¿Qué crees? Pues es que todos los jugadores dicen que lo máximo es estar representar a su país, Ujú. pero ellos viendo esos calendarios, los clubes también los ponen a elegir y les queda difícil como el tema de rechazar a su selección. Ahorita hay casos donde la gente está peleando mucho, sobre todo digamos como Mbappé, que no fue a partidos ahorita con su selección y que fue visto en Suecia de rumba con Jerry, porque Sí, estaba eso acá en ya Estocolmo. se filtraron las fotos, se filtraron y estaba con Jerry de parranda. No, primicia en Disconformes Podcast. Entonces se fueron de parranda y bueno, pues no, yo no le veo nada de malo de irse de paseo o algo, sino que es que los jugadores también los dejan contra la espada y la pared con tanta carga de partidos que Sí. tampoco procede a muchas cosas que no estén ya. O sea, hay partidos que de verdad ellos no deberían jugar. No, estoy de acuerdo. Yo lo veo como una forma de protestar de ellos frente a la FIFA por el exceso y me hace bien de que algunas veces ellos tengan la disponibilidad de decir, no, no voy a ir porque de pronto no es trascendental el partido, me puedo lesionar y el equipo me está pagando a mí X cantidad de millones para jugar y es que me voy a ir a lesionar. ¿Para qué? O sea, es innecesario. Eso, sin embargo, también ayuda a que los seleccionadores busquen nuevos talentos, busquen gente joven dentro del país, armen diferentes estrategias de juego. O sea, también ayuda a motivar a que metan otra gente y pues que no sean los mismos 11 de siempre. Entonces yo no lo veo tan mal y todo el escándalo que están haciendo. Bueno, chatico, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber estado conmigo en este capítulo del infierno. Espero que no le vendas al alma al diablo y de hacerlo, piensa bien qué quieres a cambio. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Disconformes Podcast. Chao, Chao, chao. chao.